There is only one place in the world where the sound of a simple imperative sentence brings 250,000 people to their feet, cheering. At Indianapolis. Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Motorsport 360. Yo soy Ismael Pérez y aquí estoy de nuevo unos días después, la verdad, porque llevamos ya prácticamente 2 semanas sin hacer podcast. Desde fíjate, no hacemos podcast desde la semana previa a las 500 millas y el Gran Premio de Mónaco. Las tareas del hogar, en este caso, bueno, mejor dicho, el trabajo, estar con la familia, mi Racing de Santander, que está luchando por subir a Primera División en la Liga Profesional de Fútbol Español, y luego el tiempo, es que no tengo tiempo, y aparte también que narré tanto la carrera del Gran Premio de Mónaco como la carrera de las 500 millas de Indianápolis, de la IndyCar, con Carlos Barazal, con Cherry Barazal y Manolo Roda en Twitch. Lo narramos en directo y claro, no he tenido tiempo de nada, es que ni hacer podcast ni nada por el estilo. O sea, el tiempo que he tenido ha sido limitado, la verdad, las cosas como son. Bueno, pues sin más dilación, vamos a hablar un poco de lo que me pareció tanto el Gran Premio de Mónaco como el Gran Premio de esta semana, de este pasado domingo, en el circuito de Montmeló, el Gran Premio de España. Y también, bueno, lo que dio de sí tanto las 500 millas de Indianápolis como la carrera celebrada en el circuito urbano de Detroit, de la IndyCar. También hablaremos del IMSA, ya que hubo carrera del IMSA en el trazado, también rutero, en este caso la jornada de sábado, aquí por la noche en España, que di la carrera, no la narré, pero sí la puse en el directo del canal de Twitch de 360 Motorsport. Justo el número va adelante que por ejemplo en el nombre del podcast, ¿no? Que es Motorsport 360, y el Twitch, ya que el nombre ya estaba cogido, para que lo sepáis, es 360 Motorsport. Bueno, pues di la carrera, la puse la retransmisión por el canal, y bueno, os animo a que sigáis el canal de Twitch, ya que cuando puedo y tengo tiempo, pues ahí pongo, o narro, mejor dicho, algunas de las carreras que puedo, en este caso. Bueno, pues hablar del Gran Premio de Mónaco en primera instancia, ya que, como bien sabéis, pues no se hizo podcast. Bueno, un Gran Premio que no pasa a la historia por todo lo que aconteció, y esa obligatoriedad de hacer 2 paradas pues no nos aportó nada especial. Sé que para vosotros igual es un poco tostón, ¿no?, hablar de ello ahora, después de que tenemos todavía caliente, ¿no?, el Gran Premio de España, celebrado en el circuito de Montmeló, que yo le acabo de terminar de ver prácticamente hace un ratito. Fíjate, y estamos ya, hoy es miércoles, ¿no? Sí, vivo en el miércoles, ¿no? Sí, hoy es miércoles, porque estoy grabando esto hoy porque pues tengo un hueco después de descansar unas horas, y embarco otra vez a las 12 de la noche, concretamente embarco otra vez a la mar. Y bueno, el caso es que ya os digo, a mí el Gran Premio de Mónaco me dejó sin más. Esa obligatoriedad de hacer 2 paradas pues no me aportó nada, y creo que el tema de hacer 2 paradas, si más o menos vas calcando la estrategia, y sobre todo si hay equipos que fuerzan el tapón, ¿no?, como vimos, como hicieron Racing Bulls o el propio Williams, ¿no?, el beneficio de uno de sus 2 pilotos, pues a mí me pareció bien por parte de esos 2 equipos que se beneficiaron y jugaron con esa estrategia, ¿no? La verdad es que lo hicieron de manera muy eficaz y les salió muy bien. Una pena el abandono de Fernando Alonso por esa nueva falla en la unidad de potencia de Mercedes, que también lo sufrió George Russell, acordaros, durante el fin de semana,
del equipo Mercedes, ¿no? Quizá esa vuelta de tuerca, ¿no? O ese exprimir más esa unidad de potencia, sobre todo en este último año de reglamento, pues igual quizá están encontrando los límites de esa unidad o esas fallas, ¿no? Bueno, victoria que fue para Lando Norris. La verdad es que fue una victoria incontestable ya desde la jornada del sábado, donde se sacó un vueltón en el circuito urbano de Mónaco, y la verdad es que poco más que añadir. Sin duda, ver estos Fórmula 1, cualquier monoplaza, hasta los F2 o F3, ver rodarlos al límite en un trazado urbano es muy bonito, pero bueno, estos cacharros, ¿no?, que tenemos de Fórmula 1, que pesan 800 kilos, pues con estas unidades de potencia que ya, como he dicho, ¿no?, están en el final de su reglamento, ¿no? De cara a que el año que viene, el 2026, pues estrenamos esas nuevas unidades de potencia y sobre todo también diseño, pues quizá están más al límite y se pueden estirar un poco más, ¿no? De todo en general, ¿no? Forzarlas, quiero decir. Y bueno, la verdad es que, como digo, las cámaras on-board también deberían currárselo un poco más la realización, sobre todo en clasificación, que eche en falta, ¿no?, más las cámaras on-board. Si es cierto que si tienes el F1 Premium o otro tipo de producto, puedes elegir las cámaras on-board, pero bueno, para la realización internacional, que es de la que, digamos, si beben la mayoría de televisiones, o retransmisiones a nivel mundial, pues echen falta, ¿no?, esos tiros de cámara quizá donde te da más sensación de velocidad, ¿no?, del trazado monegasco. La verdad, seguíamos con un dominio de McLaren. Charles Leclerc hizo muy buen gran premio, las cosas como son. Y bueno, como vimos, estuvo luchando, ¿no?, por la victoria, pero el dominio de Norris quedó patente y reflejado. Una nota así simplemente informativa y off topic. Nunca había visto el Gran Premio de Mónaco con tantos yates y en muchos años. O sea, sí es cierto que la acumulación es histórica, ¿no?, de yates, ¿no?, VIPs, etcétera, pero yo tiro para mi lado, ¿no?, para el tema marítimo. Nunca había visto el Gran Premio de Mónaco, y sobre todo en su área de donde puedes fondear, el fondeadero que se llama, donde echan los barcos el ancla fuera del puerto del Principado monegasco. La verdad es que me impresionó más que nunca. Bueno, pasamos en este caso al Gran Premio de España, el último Gran Premio de este triplete que hemos tenido en Italia, con Imola, luego el trazado urbano de Mónaco, en el Principado de Mónaco, y terminamos aquí este triplete de 3 carreras seguidas en el Gran Premio de España, Gran Premio de Aramco. Hay que decir ese apellido, ¿no?, que lleva la Fórmula 1 con este patrocinador de Arabia Saudí, esta petrolera saudí. Y bueno, carrera de 66 vueltas. La clasificación del sábado, la verdad es que estuvo bastante bien. Un vueltón de Fernando Alonso en cuanto a los intereses patrios se refiere, y me gustó mucho. Por contrario, digámoslo así, Williams con Carlos Sainz en concreto, pues estuvo bastante mal. Ya dijeron James Wallace, el director de equipo, los días previos, que este no iba a ser ni para Carlos Sainz ni para Alexander Albon, que iba a ser un gran premio fácil, ya que en las simulaciones del equipo, pues por su monoplaza, ¿no?, por las características de su monoplaza, pues no iba a ser el mejor de los grandes premios, y así quedó patente y reflejado a final de carrera y a final del fin de semana. Una victoria de Oscar Piastri, bueno, mejor dicho, un doblete de McLaren, victoria de Oscar Piastri y Lando Norris en segunda posición, y tercero Charles Leclerc, cuarto George Russell, quinta, muy meritoria, posición de Nico Hülkenberg con el Sauber, sexto Lewis Hamilton, séptimo Isaac Hadjar, octavo Pierre Gasly, décimo Fernando Alonso noveno Fernando Alonso, y décimo Max Verstappen, que si bien es cierto que acababa en unas posiciones más adelante o más delanteras, estaba sancionado, ¿no?, por ese toque que tuvo.
con George Russell y que fue sancionado por los comisarios de carrera. La verdad es que una carrera muy, muy entretenida para lo que, ya te digo, la acabo de terminar hace unos minutos, muy entretenida para lo que suele ser Montbeló. Y sí es cierto que la última tendencia de Montbeló en los últimos, diría, 3 años, no echaría mucho más para atrás, pero los últimos 3 años viene siendo que estamos viendo más o menos buenas carreras, todo hay que decirlo, ¿no? Muchas veces hemos, incluso cuando no hacía el podcast, ¿no? Esto es un podcast muy joven, pero sí es cierto que yo lo he comentado en otros podcasts cuando he sido invitado, ¿no? O lo hemos comentado entre amigos y tal, que muchas veces Montbeló históricamente ha dado carreras muy tostón, ¿no? Pero en este caso no ha sido así y ya te digo, mi opinión es que de los últimos 3 años yo creo que estamos viendo en general muy buenas carreras de Fórmula 1 en Montbeló, también de F2 o de F3, ¿no? También hemos tenido la Porsche Super Cup con Mikel Azcona también aquí en Montbeló. Bueno, pues la verdad es que estuvo bien, bastante baile estratégico en cuanto a nivel de neumáticos. Eh, Eché en falta, ¿no? En esa última parada, ¿no? Sobre todo para ver más salsilla, ¿no? A Max Verstappen le montaron unos neumáticos duros, que es el mayor, eh, digamos así, el mayor impedimento, ¿no? En cuanto a nivel de performance o posibilidad de atacar, sobre todo quedándote 6 vueltas de carrera y sobre todo teniendo a todos los que van por detrás tuyo con neumáticos a priori con más performance, sobre todo en las primeras vueltas de esas 6 vueltas restantes de Gran Premio, ¿no? Montaron unos neumáticos duros, para mí se pegaron un tiro en el pie, Red Bull. Suele ser raro que fallen, pero bueno, también hay que decir que si Red Bull este año y el año pasado tuvo ya fallos, ¿no? Inusuales, digámoslo así, dentro del equipo austriaco. Recordad que el año pasado, fijaros toda la hecatombe que hubo, ¿no? Que si se iba Marco, que si se iba Christian Horner, las dudas sobre Verstappen, todo el lío ese que hubo. Independientemente del lío ese que hubo dentro del equipo austriaco, acordaros que tuvieron bastantes fallos durante la temporada y este año también los están teniendo. Quizá no tan fuertes o tan acusados como el año pasado, pero sí es cierto que Red Bull históricamente siempre tiene 1 o 2 grandes premios para ser una escudería puntera, ¿no? Un equipo puntero. Suele tener siempre 1 o 2 fallos que es asumible, digámoslo así, ¿no? En este caso. Pero aquí, joder, es que se pegaron un tiro en el pie. Luego también la conversación, ¿no? De Giampiero Lambiase, el piloto, perdón, el ingeniero de pista de Max Verstappen con el propio piloto neerlandés, pues bueno, fue un poco raro y yo creo que en el briefing post carrera pues tendrían sus palabras, ¿no? Esa charla, ¿no? De dejar pasar, ¿no? Que tenía que dejar pasar, en este caso, Verstappen a George Russell y luego las tomas de decisiones, pues bueno, yo creo que si no han levantado ampollas, habrá habido una conversación bastante seria por parte de Max Verstappen. Yo creo que eh, sería pronto o sería fácil decir que con esta acción o con esta carrera, visto cómo va la temporada, cómo acabó la pasada, ¿no? Los baches que acabamos de decir, ¿no? Con esas posibles salidas, ¿no? De Horner, la salida de Newey, ese desmembramiento, ¿no? Digámoslo así, o degradación del equipo austriaco. Sería fácil decir ahora, bueno, Max Verstappen tiene que hacer las maletas de Red Bull. Bueno, veremos, ¿no? Aquí podemos hablar de que si bien es cierto que Red Bull ha mejorado, sobre todo en manos de Verstappen, ¿no? Ha mejorado digámoslo así, ese un poquitín, ¿no? No mucho, pero ha mejorado esa, digámoslo así, conducción tan crítica, ¿no? De este Red Bull. Han mejorado y de hecho están más cerca de los McLaren, sobre todo en quali. Si después del verano, después de ese parón entre comillas veraniego, donde Red Bull históricamente siempre ha mejorado, yo pondría todo muy en cautela. No es fácil
digámoslo así, echar al entrenador después de, por hacer un swing futbolístico después de la última derrota en casa, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Pero en este caso hay que tener un poco de cautela, no sé, yo creo que Red Bull, independientemente de que esté tocado pero no hundido en muchos aspectos, por lo menos, más que psicológicamente, visualmente, desde fuera, y que hayan dado razones para pensar eso también, ¿no? Chicos, pero a lo que voy, debemos tener, yo creo, más, más expectación, ¿no? O expectativa o esperar, ¿no? Y cautela en este sentido, por cómo es el equipo austriaco que nos ha demostrado que sabe levantarse después de golpes, ¿no? Bueno, y en cuanto a McLaren, pues bueno, veníamos de hablar veníamos aquí en Montmeló, ¿no? Desde hace 4 meses prácticamente. Sí, 4 meses o así, o por ahí, otros meses y pico, no sé exactamente la fecha, pero bueno, que este invierno se anunció que se iba a hacer las pruebas de flexibilidad, ¿no? De esos alerones que flectan a alta velocidad, con unas nuevas pruebas que se iba a hacer aquí concretamente en el circuito, o en el Gran Premio de España, en el circuito de Montmeló. Y la verdad es que sepamos, no ha habido nadie que las haya incumplido. Y sobre todo, las pruebas las debes hacer de un día para otro. A mí no me sirve que me anuncies por parte de la FIA que se van a hacer unas pruebas dentro de 4 meses. Pues si me das tiempo para poder preparar, sobre todo un equipo de Fórmula 1 que con todo el staff, ¿no? Y con todo el personal que tienen las fábricas, a corregir, ¿no? O madurar un alerón para que no flecte tanto y que me llegue en óptimas condiciones para X Gran Premio donde me vas a hacer las pruebas. Es que me lo estás anunciando, ¿no? Es como si te digo, ¿no? Que te voy a hacer un control de alcoholemia en el siguiente viaje que hagas al trabajo. Lo lógico es que no bebas, ¿no? Partiendo de ahí, ¿no? O te voy a hacer un control de ITV, ¿no? Pero lo lógico es que sea el control de sorpresa, yo creo. O mi manera de pensar, ¿no? En este caso, ¿no? Y la verdad es que, pues bueno, sin más. Luego, en cuanto a temas de dirección de carrera, pues me parece que sobraron eh, esas vueltas nuevamente tanto tiempo detrás del safety. Yo creo que se están alargando en exceso, ¿no? Esos procedimientos de safety car. Y la verdad es que, si bien es cierto que nos aportó cierto picante al final de carrera, pero se alargan demasiado estos procedimientos y porque venga, desdóblense, tal, no sé qué. Pues mira, que nadie llega al final del grupo, pues mira, que se busque la vida, ¿sabes? Da el inicio de la carrera, que se vaya el safety y disfrutemos de 1 o 2 vueltas más de carrera. No que nos dejes ahí con un poco la miel en los labios, ¿no? Pero bueno, eh, en cuanto a cositas, me parece que Charles Leclerc ha hecho una muy buena carrera. George Russell también, independientemente de la lucha que tuvo, muy buen resultado en un circuito donde nuevamente, digamos así, que pueden bajar, ¿no? Ese Mercedes, ¿no? Ese monoplaza donde rinden también, por norma general, los Mercedes, sobre todo desde la era o desde este nuevo reglamento de efecto suelo que se estrenó en 2022. Lewis Hamilton en sexta posición. Vuelve a estar, digámoslo así, por detrás de su compañero de equipo, que ha hecho nuevamente podio. Y yo creo que no voy a tirar las campanas al vuelo ni nada, porque queda mucha temporada y muchas carreras por delante. Pero creo que en este caso sigue estando un poco por debajo de su compañero de equipo. En cuanto a, para mí, la sorpresa nuevamente del fin de semana, y está siendo para mí la sorpresa de la temporada, porque yo no me esperaba un rendimiento del piloto rookie Isaac Hadjar. Si bien es cierto que había hecho test con Toro Rosso, iba a decir, con Racing Bulls o Alfa Tauri, como queráis llamarlo, como yo lo llamo a Toro Rosso. Pero el piloto francés, la verdad es que está haciendo un inicio de temporada muy bueno y yo creo que en el mejor de los casos nadie lo esperaba. O sea, sinceramente. Aquí nos hemos comido
cualquier tipo de noticia que Antonelli va a ser aquí la repera, que iba a ganar 27 grandes premios, que todo, lo estoy exagerando, ¿vale? Pero es así, o sea, Antonelli se nos ha vendido que esto iba a ser la repera. Y los medios también así lo han hecho, eco, porque también les interesaba para rellenar noticias, las cosas como son. O sea, esto es así, ¿no? Mucho clickbait y click para que la gente lea cosas que al final no tienen mucho sentido o no tienen consistencia, cuando lo que realmente tiene consistencia y peso es lo que pasa en pista y sobre todo el domingo. Y la pista habla, ¿no? En este caso, ¿no? Pues un séptimo puesto de Hadjar con el Racing Bulls, que nuevamente suma 6 puntos a su casillero. Octava posición para Pierre Gasly, como decía, si bien es cierto, se han visto agraciados, ¿no? Tanto él como Fernando Alonso por esa sanción a Max Verstappen y San Hadjar. Pero bueno, Pierre Gasly que viene haciendo, digamos así, una tendencia bastante positiva dentro del equipo Alpine y de la temporada, y que nuevamente pues está en el top 10. En este caso, Fernando Alonso, pues que tuvo problemas, incluso raro en él, una salida de pista en la curva 6, en la curva lenta, una de las más lentas, si no la más lenta del circuito. Y la verdad es que pudo haber dañado también ese fondo plano, se venía quejando de su viraje. Y el fondo plano, perdón, Jero, donde estés, allá donde estés, perdóname y dame un collejón, porque no es fondo plano, es el fondo del monoplaza con este efecto suelo. Perdónenme, que es que me ha salido y soy el primero yo que anda criticando a la gente o diciendo detrás cuando lo oye en algún sitio que no es fondo plano. Pues fíjate, hoy me ha salido a mí. Bueno, decimoprimera posición para Liam Lawson, que la verdad es que este tío se está viendo envuelto en todos los incidentes que hay prácticamente casi todos los GPs. Y yo creo que Lawson, pues porque no hay ningún piloto detrás. Pepe Martí no lo está haciendo, la verdad, muy bien, sobre todo en la jornada de clasificación en la F2. Pero Lindblad, que es el otro piloto de Red Bull, del programa de jóvenes pilotos de Red Bull, que está en la F2, pues lo está haciendo bastante bien. Y si ahora tendría que poner pasta porque va a subir antes a un Red Bull, quiero decir, o a un Racing Bulls barra Alfa Tauri, yo creo que va a subir Lindblad. Pero bueno, Liam Lawson para mí lo está haciendo como el culo y con perdón la extensión. Bortoleto, 12ª posición, otro gran premio que, si bien es cierto que su compañero Nico Hülkenberg acaba en quinta posición, eso es irrebatible y irrefutable, que ha hecho un gran premio y una gestión de gran premio el equipo con el piloto alemán muy buena, que le ha valido 10 puntos de oro para el equipo, en este caso suizo. Gabriel Bortoleto, vale, sí, 12ª posición, pero creo que ha sido un muy buen gran premio para el piloto brasileño. Yoki Tsunoda, 13ª posición, perdón, con el otro Red Bull, el piloto japonés, que la verdad hay ciertas brotes verdes, sobre todo en quali, pero en carrera tiene una asignatura bastante pendiente porque se ve siempre envuelto en incidentes, van con estrategias muchas veces cambiadas, etcétera, y bueno, no está siendo el mejor debut en Red Bull, yo diría, para el piloto japonés, ¿no? Se espera más de él, todos esperamos que esté en los puntos, ¿no? Y que de manera constante, ¿no? Pero no está siendo así. ¿Cómo será de crítico ese monoplaza cuando ya hemos visto a Lawson y a Tsunoda que no, que no están? O sea, no sacan el jugo a ese monoplaza, solo el piloto neerlandés Max Verstappen. En cuanto a Sainz, pues 14ª posición, carrera donde tuvo que cambiar el delantero, desastrosa, 14ª posición, muy, muy mala carrera. Franco Colapinto, pues nueva carrera en la que se limitó tanto en Mónaco, que hemos hablado hace unos minutos, que no se chocara y que sí es cierto que sí fue mejorando a lo largo de la carrera en Mónaco y aquí también, pero en 15ª posición. 16ª para Esteban Ocon y Oliver Berman, que acabó en última posición. Los dos Haas últimos en uno de los circuitos donde siempre históricamente hemos hablado y se ha hablado que la referencia o el comportamiento y el performance global de un monoplaza
o las mejores actitudes y las peores siempre se veían en Montmeló, o eran uno de los circuitos referencia. Y fijaros que Haas, muy atrás, por el contrario de McLaren, doblete aquí. Montmeló siempre era la referencia, ¿no? En cuanto a test, en cuanto a este tipo de cosas, pero como o mejor dicho, la Fórmula 1 ha introducido el campeonato de tantos circuitos urbanos, circuitos de diferente índole, en este caso, pues tenemos monoplazas que se adaptan mejor a según qué asfalto, según qué tipo de circuitos, y no tan clásicos como puede ser Montmeló, Silverstone, Spa o Imola, etcétera, ¿no? Circuitos más de la vieja usanza, ¿no? Que los Singapur, Bakú, Las Vegas, Miami o yo qué sé, o el circuito Hermano Rodríguez en México, ¿no? En este caso. Doblete nuevamente lo vuelvo a decir, de McLaren. Todo pinta que va a ser un binomio, como lo estáis viendo. Si Verstappen pues tiene fines de semana como el de este, que por razones propias o por razones del equipo o razones de luchas con otros pilotos se va borrando poco a poco el mundial, pues veremos que este binomio pues se va a jugar el mundial, ¿no? Piastri y Norris, ¿no? Parece que lo digo así como con hastío, ¿no? O con resignación, pero no es así, ¿no? Siempre mola ver una lucha, sobre todo a cara a perro, y más en este caso con dos monoplazas del mismo equipo, ¿no? En este caso, ¿no? Que hace tiempo que realmente no veíamos en las mismas condiciones, a dos pilotos de un mismo equipo luchar a cara a perro. No a cara a perro, porque la expresión a cara a perro es un poco agresiva, ¿no? Un poco... ¿no? Pero si bien es cierto que si no hay, salvo mejora sustancial de Red Bull y más Verstappen, como he dicho hace un rato, se van a jugar yo creo el mundial. Pero bueno, a ver qué pasa. 194 puntos. Bueno, espera, ahora os digo la puntuación. Después de 9 carreras, 186 puntos para Piastri, 176 para Norris, 137 para Verstappen, fijaros qué diferencia ya, 111 para Russell, 94 para Leclerc, 71 para Hamilton, Antonelli 48, Albon 42, Hadjar 21 y Ocon con 20 puntos. Fijaros que el año pasado, después de 6 carreras, lideraba el mundial Verstappen con 194, más puntos que Piastri actualmente, pero sin embargo la segunda posición el año pasado a estas alturas de campeonato era de 138 de Leclerc por 176 que tiene ahora Norris. El año pasado tercera posición en el campeonato, 131 era para Norris, y este año sin embargo la tercera posición es para Verstappen con 137. Fijaros qué diferencias, ¿no? Respecto al año pasado. Y bueno, si os parece, como este es un podcast express prácticamente, aunque se va a alargar un poco casi hasta la media hora, pero bueno, es un podcast express. Pasamos a hablar de las 500 millas y también de la carrera que hemos tenido también en Detroit este fin de semana en la Indy, concretamente la jornada del domingo. En cuanto a la Indy 500, he de decir que me pareció una carrera, si bien es cierto que no ha sido igual como otras 500 millas que hemos tenido en los últimos años, que ha sido con finales espectaculares, si bien es cierto que Palou, yo lo vi desde un primer momento, sobre todo en el tramo final, mejor dicho, cuando estaba comentando la carrera con Charlie, bueno, y Charlie vi la apuntó, ¿no? Aquí es un tanto que me apunto, pero no lo digo egoístamente, sino porque yo lo vi de manera clara, ¿no? Esa lucha con Ericsson, ¿no? Por la victoria, y en la curva 1 del circuito de Indianápolis, yo veía cómo hacía el fuera hacia adentro en esa parte de la frenada y en esa parte del oval, cómo hacía Alex Palou un fuera hacia adentro mucho más, digamos así, relajado,
o que tenía más por la mano el piloto español, y con ese monoplaza de Chip Ganassi, y el adelantamiento, yo le dije a Charlie, se le va a tirar en la 1 por dentro, le va a hacer un fuera dentro y luego se va a enganchar a los doblados. Y así fue, o sea, no se enganchó completamente a los doblados, recordarlo, porque realmente los doblados iban bastante rápido, las cosas como son, o sea, no... me parece que eran de Francesco y no me acuerdo quién era el otro piloto que iban ahí luchando entre ellos. Y bueno, unas 500 millas que marca un hito para el automovilismo español, ya que era, digamos así, uno de los trofeos, ¿no?, que faltaban dentro de las vitrinas del automovilismo patrio, y sobre todo para Palou, primera victoria en un circuito oval, y sobre todo en qué circuito, ¿no? En qué mejor sitio para ganar que en las 500 millas de Indianápolis. La verdad es que para él y para nosotros como aficionados fue una técnica pasada. Fue un placer narrar la carrera junto a Charlie Barazal en su canal de Twitch, el cual recomiendo que sigáis, sobre todo en los directos tanto de Fórmula 1 cuando puede el hombre, que le acompañamos tanto Manolo Roda como yo, o también en los directos de IndyCar, como estoy comentando ahora. La verdad es que la carrera estuvo bastante bien, hubo variedad estratégica. Si bien es cierto que, por ejemplo, Takuma Sato lideró bastante tiempo en el primer tramo inicial, pero luego en cuanto perdió ese liderato, se vio como le lastró, ¿no?, ir en tráfico y no pudo seguir el ritmo de los pilotos delanteros. Por ejemplo, Palou se vio como se fajaba bien, ¿no? Se estaba cómodo, que no me salía la palabra antes, ¿no? Le veía cómodo en el tráfico, pero sin embargo cuando rodaba en aire limpio, pues quizá le costaba un poquito más. Pero bueno, victoria a las 500 millas, historia, y enhorabuena al piloto barcelonés, que la verdad es que ha tenido una semana llena de eventos después de esa victoria, sobre todo una victoria muy familiar, ¿no?, que celebró con el equipo, con su padre, con su mujer, con su hija, con Chip Ganassi. No, quizás no tan egoísta, ¿no?, como la de New Garden, que se fue con el público. Oye, cada uno lo celebra como quiere, ¿no? Pero Alex Palou en este caso lo ha decidido celebrar con toda su gente, ¿no? En este caso, como sería la mejor expresión, ¿no?, la manera de expresarlo. Este fin de semana, pues teníamos ya carrera nuevamente en Detroit, en este caso en el circuito urbano de la ciudad del motor por autonomasia, ¿no?, de construcción de automóviles, sobre todo en Estados Unidos. Detroit, ¡buah! Podéis ver reportajes de la ciudad estadounidense, que es una pasada, ¿no? Cuartel general de varias marcas. Y bueno, a priori estos últimos años siempre se decía, wow, Detroit vaya tostón de circuito urbano, tal, no sé qué. El año pasado ya hubo buena carrera, en mi opinión. Y este año, pues nuevamente, una pena, ya os adelanto que Alex Palou acabó fuera, el DNF, por un contacto, en este caso. Acabó fuera de carrera contra el muro, donde dañó le dieron por detrás, literalmente. Y dañó la suspensión delantera, la dirección, y tuvo que abandonar. Victoria para Kyle Kirkwood, que es el otro piloto que ha ganado carreras este año. Solo han ganado carreras Palou y Kyle Kirkwood, 2. O sea que fijaros que la buena carrera y buen campeonato que está teniendo Kyle Kirkwood. Las cosas como son. Segunda posición acabó Santino Ferrucci, alias Ferducci. Tercera posición para Colton Herta. Un buen resultado para el bueno de Colton. Si bien es cierto que en las 500 venía después de ese accidente, ¿no?, que tuvo, venía un poco arrastrándose, y bueno, es un buen resultado. Pero bueno, yo espero más de Colton, sinceramente, más siendo uno de los pilotos referencia del campeonato en muchos sentidos, ¿no? Mediáticamente, y que necesitamos que Colton esté ahí, ¿no?, para coger un poco el relevo también de los Power, New Garden, Dixon, etcétera, ¿no? Necesitamos gente joven, y bueno, Kyle Kirkwood está siendo uno de ellos. Cuarta posición para Power, quinta Simpson, sexto Armstrong, séptima posición para Pato Ward,
octava para Lungar, novena para Newgarden, décima para Rossi y décimo primera Dixon, décimo segundo Scott McLaughlin y décimo tercero Ericsson, perdón, y décimo cuarto Malucas. Dixon que no acaba de despegar, fijaros, qué bajón respecto al año pasado. Ya el año pasado le vimos grandes lagunas y parece que desde que se ha introducido esta tecnología híbrida, o el motor híbrido, mejor dicho, pues no le está yendo bien. Por una cosa o por otra, o por bajón ya personal o por lo que sea, pues no le está yendo bien a Scott Dixon. En cuanto al campeonato, pues la carrera, bueno, perdonadme antes de hablar de campeonato. En cuanto a la carrera, pues hubo bastante movimiento y estuvo bastante entretenida la carrera. A mí personalmente me gustó, sinceramente. Y la verdad es que hubo bastantes. Pues sí, es cierto que hubo trenecito, pero bueno, hubo bastantes adelantamientos. Recordar que aquí en el circuito de Detroit, para el que no haya visto la carrera, ya sabéis que tenéis esa calle de paradas, ¿no? O ese pit, ¿no? Donde se paran a izquierda y a derecha los monoplazas en sus sendas zonas de parada, que es una singularidad en este caso dentro del campeonato. Y visualmente está muy bien, ¿no? Porque cuando entran muchos monoplazas a la vez, pues también da juego a que haya acción dentro del pit y podamos ver cositas, ¿no? Sobre todo a la salida también del pit, ¿no? Y no sea la típica calle de boxes, ¿no? O de paradas, o el propio carril de pit, donde es lineal y el clásico, ¿no? Que estamos habituados, ¿no? En cuanto al campeonato, lidera el campeonato. Aquí a golpe de clic, como habéis escuchado, os lo digo. Alex Palou con 311 puntos, Pato Ward con 221, Kyle Kirkwood con 209, cuarto Christian Lundgaard con 205, quinta posición para Will Power con 175, empatada a puntos en sexta posición con Felix Rosenqvist, séptima posición para Scott Dixon con 173, octava para Scott McLaughlin con 164, novena para Colton Herta con 157 puntos y décima posición para Santino Ferrucci alias Cerducci con 144 puntos. Fijaros que bueno, Scott Dixon, os he dicho que no está teniendo un buen campeonato, pero bueno, ahí está, sexta posición, 173 puntos. Bueno, hemos tenido carrera también, en este caso la jornada de sábado en el circuito urbano de Detroit. Tuvimos IMSA, carrera de 1 hora y 40 minutos, victoria para el Acura de Meyerson Racing de número 93 de Nick Jelloli y Roger van der Zande. Muy buena carrera, preciosos adelantamientos, se vieron ahí, hubo de todo. Sobre todo la categoría de GTs, pero bueno, entre los Grand Touring Prototype o los prototipos hubo también bastante lucha. Segunda posición para el número 10, el Wayne Taylor Racing, el Cadillac de Felipe Albuquerque y Ricky Taylor. Tercera posición para el Porsche número 6 de Matthew Campbell y Mathieu Jaminet, del Porsche Penske 963. Y cuarta posición para Nick Tandy y Felipe Nasser con el Porsche número 7. Quinta posición con el número 24 para Dries Van Zoor y Philip Eng con el primero de los BMW. Sexta posición para el número 60 para Colin Brown y Tom Blomqvist con el otro Acura Meyerson Racing. Séptima posición para el otro BMW número 25 de Senton van der Linde y Marco Wittmann. Octava posición para Roman De Angelis y Ross Gunn con el número 23, el primero, el único, mejor dicho, el Aston Martin Valkyria. Novena posición para el número 40, el otro Cadillac de Wayne Taylor Racing de Luis Deletraz y Jordan Taylor. Décima posición y último de los Grand Touring, bueno, mejor dicho, anteúltimo, número 31, el Bamber y Jack Aitken con el Cadillac Wellen. Y última posición para el Porsche 963 de JF Miller, el número 85 de Jean-Marie Bruni y Tim van der Heim. La verdad es que el campeonato que está haciendo, ya el año pasado no hicieron muy buen campeonato.
pero este año el inicio de JDC Miller con ese Porsche 963, no sé qué pasta habrá detrás para mantener ese proyecto y ese proto. Y si serán un coche o un prototipo satélite de Porsche oficial, encubierto, que no sepamos o tal, porque los resultados no están siendo buenos, la verdad, para JDC Miller Motorsports y Jean-Marie Bruni, y en este caso Tim Van der Her. En cuanto a la categoría GT de Pro, los GTs, como solemos decir, victoria para Priaus y Mike Rockefeller con ese Ford Mustang GT3 por delante, el número 64 por delante de nuestro Antonio García y Alexander Sims con la unidad número 3 de Corvette. Tercera posición para el número 9 para Mappelli y Alessio Caldarelli de Plus Motorsport, el Lamborghini Huracan GT3 Evo 2. Cuarta posición para el número 14 de Hamsworth y Teliz con el Lexus GT3 de Basil Sullivan. Y quinta posición para el número 77 Bachelor y Laurin Henrich del equipo AO Racing, el Rexy, el Porsche 911 GT3R. En cuanto a Albert Costa, acabó en octava posición en la categoría de GTs, una salida de pista un poco incomprensible la que tuvo el piloto catalán y bueno, un fin de semana después de venir de ese podio, ¿no?, que se marcaron en Laguna Seca, pues un poco raro, ¿no? El bueno de Costa y Lind con ese Ferrari 296 GT3 del equipo Dragon Speed que lleva desde Laguna Seca con esa publicidad tan característica ahora en amarillo y rosa con ese eslogan. Terminamos aquí de hablar de las diferentes categorías del Motorsport y vamos terminando el podcast. La agenda para este fin de semana, veremos rodar ya los coches. Entramos en semana de Le Mans, o mejor dicho de evento de Le Mans, ¿no? De todo lo que acontece a toda la carrera de las 24 horas, toda esa semana previa, semana entera, y en este caso el domingo previo al final de esas 24 horas, porque tenemos este domingo test de 3 horas el domingo, concretamente a las 10 de la mañana, y luego a las 3:30 de la tarde también tenemos test de 3 horas en el circuito de La Sarthe en Le Mans. No tenemos así, luego también tenemos Rally de Cerdeña, tenemos también cositas, pero de lo gordo no tenemos. También tenemos F4 en Portimao, F3 también en Portimao, tenemos diferentes cosas, GT Open en Hockenheim, etcétera, ¿no? Pero bueno, que sepáis que ya viene Le Mans y este domingo tendremos ya los primeros coches rodando por el circuito francés. Y anuncio que habrá un programa previo para que podáis disfrutar de un podcast de las principales cositas sobre y los principales atractivos sobre Le Mans, cómo ir, cómo prepararse, cómo asistir al circuito, consejos, etcétera, que os vendrá muy bien por si alguno de vosotros va a Le Mans o está pensando en ir al trazado francés de cara al futuro. Bueno, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar conmigo. Perdón por la tardanza en grabar podcast. Ya sabéis que el trabajo me lo impide. Y fijaros que estoy grabando este podcast y he dormido unas 4 o 5 horas. O sea que... Y demasiado bien tengo la voz, la verdad. Bueno, pues un abrazo. Y ya sabéis que podéis descargar el programa en las diferentes plataformas de podcasting: iVoox, Spotify, Amazon Music, Pocket Cast, etcétera. Y también podéis seguir el canal, donde, como he dicho al principio del programa, retransmitimos carreras y hablamos de cositas en Twitch. 360 Motorsport en Twitch, repito, 360 Motorsport somos. En Twitch tenemos una denominación un poquito diferente en la plataforma de streaming. Y bueno, muchísimas gracias. Siempre, Jero, que siempre estarás con nosotros. Un abrazo, adiós. Gracias.
parvenu à doubler Sébastien Bourdet avec la Cadillac qui tente, mesdames et messieurs. C'est la fin du premier tour. Et Ferrari est en tête, la Ferrari, of course, c'est la 400.